Os doy un ejemplo que suele pasar desapercibido, o que al menos en mis distintos trayectos por los grupos feministas siempre es una sorpresa darme cuenta que nadie conoce, o apenas casi nadie conoce, el origen de la palabra feminismo. No os lo voy a preguntar porque sería bochornoso, pero no, esto no lo digo no lo digo porque vosotros seáis imbéciles indocumentados. Lo digo porque colectivamente somos el efecto de un borrado sistemático de los saberes subalternos sobre el cuerpo. Y por tanto, seguramente podéis llegar a tener un doctorado en sociología sin haber estudiado jamás la historia del feminismo, algo que es una aberración. Y por tanto, eso hace que me da igual la cantidad de títulos que podamos tener aquí colectivamente, seguro, prácticamente seguro, entre todos no podríamos decir cuál es el origen de la palabra feminismo, y a mí me ha llevado años y he encontrado este origen, fijaos, casi por casualidad. Es decir, ¿cómo? Trabajando precisamente sobre la clínica, trabajando sobre la invención del cuerpo normal y patológico y sobre la construcción cultural de la enfermedad. Os digo cómo aparece esa noción de feminismo, para que veáis, es decir, para que veáis qué demonios podría ser el feminismo como horizonte de transformación política y cultural. Es decir, un feminismo, ya vais a ver, en el que el sujeto de transformación política no es exactamente el cuerpo de la mujer, sino el cuerpo patológico. Bien, esa noción es inventada en 1871, de nuevo veis que, es decir, estamos en pleno auge de la clínica, en 1871, ¿por quién? Por un especialista en tuberculosis francés, el doctor Fanot de la Cour, que escribe un tratado sobre la feminización de los hombres que sufren de tuberculosis. Fanot de la Cour dice, en 1871, los hombres que sufren de tuberculosis pierden los caracteres secundarios masculinos y sufren de feminización. Y fijaos, a esa patología que afecta a los hombres tuberculosos, Fanot de la Cour la llama ni más ni menos que feminismo. Y por tanto, la palabra feminismo, en sentido etimológico, aparece por primera vez en el discurso eurocéntrico del siglo XIX como, fijaos, como un significante médico que describe en absoluto a las mujeres, en absoluto el movimiento de las mujeres, es decir, de lucha y de activismo de las mujeres en el siglo XIX, en absoluto. La noción de feminismo en el siglo XIX se refiere ¿a qué? Se refiere a la feminización del cuerpo masculino tuberculoso. Eso es a lo que Fanot de la Cour llama feminismo. Dice, bueno, cuidado, esto es una patología. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es estos hombres tuberculosos que, afectados, es decir, por mala respiración, por un conjunto de condiciones físicas defectuosas, en algunos casos desarrollan senos, en algunos casos pierden la barba, y por tanto se produce, según Fanot de la Cour, fijaos, un proceso de feminización patológica. Lo que va a ocurrir es que el hijo de Alejandro Dumas, que es un pamfletista francés del siglo XIX, va a recoger la noción clínica, y por tanto que pertenece a la patología clínica, de la tuberculosis del siglo XIX. Fijaos, es decir, estamos en pura ciencia ficción, amigos. Es decir, es que nuestra historia, ¿no? Es que nuestra historia es para no dar crédito. Es decir, arrastramos colectivamente un conjunto de joyas semiótico-políticas que es que no las merecemos. Entonces, un año más tarde, Alejandro Dumas hijo, que evidentemente era muy sarcástico, es decir, era un escritor panfletario de la época, y por tanto estaba, muy al tanto de estas nuevas nociones que van apareciendo y que de algún modo se ponen a circular socialmente. Y fijaos, lo que va a hacer es utilizar por primera vez la palabra clínica feminista, es decir, esa palabra que se refiere únicamente al tuberculoso afeminado, es decir, me perdonáis, utilizo la nomenclatura clínica de ese momento, para referirse a los hombres que defienden la causa de las mujeres en defensa de sus derechos políticos. Tela marinera. Es decir,
etimológicamente, los feministas son tuberculosos afeminados. Y en un segundo momento se van a convertir en ¿qué? En aquellos hombres que, claro, se feminizan, es que, perdonadme por el francés, se feminizan. ¿Cómo se feminizan? En contacto y defendiendo los derechos de las mujeres en el movimiento, fijaos, concretamente de sufragistas. Bueno, pues esa es parte de nuestra historia. Esa es parte de nuestra historia. Es tremendo que, como feministas y feministas que somos, digo feministas y feministas, es decir, aquellos hombres afeminados que defienden la causa de las mujeres en la esfera pública. No entiendo por qué no hay más feministas. Es decir, cada año en la Somateca, bueno, ya sabéis que yo no creo en la diferencia sexual, por tanto, me da igual que haya 25 hombres es decir, nombres masculinos que 25 nombres femeninos. Pero bueno, constato que al menos en términos biopolíticos, es decir, en términos de normalización biopolítica, hay pocos cuerpos que hayan sido asignados como cuerpos masculinos en el nacimiento que lleguen hasta las derivas críticas de la Somateca.